versículo 5 en adelante. Juan capítulo 14, versículo 5 en adelante. Si lo tenemos, vamos a leerlo. Dice la Escritura, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, hay una declaración del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, pero también como ser humano. A la pregunta de Tomás, hermanos, dice que tenía incierto, que no sabía, es decir, a dónde iba el Señor. Y muchas veces el Señor Jesucristo había hablado con los apóstoles y les había dicho que Él volvería al Padre, y les había dicho, hermanos, que al irse Él volvería una vez más para juzgar al mundo, por supuesto, hermanos. Pero los apóstoles, pienso yo que como seres humanos luego a veces tenemos algunas otras cosas que hacer, o ponemos la atención en otras cosas, o estamos tan atentos, en el caso de los apóstoles, hermanos, tan atentos escuchando al Señor Jesucristo, que estaban asimilando lo que en ese momento les estaba enseñando. Pero el Señor Jesucristo nos tenía muy claro su destino, su camino, a dónde iba, cuál era su destino, hermanos, en que Él pasaría la eternidad. Y el Señor Jesucristo dice así, lectura que conocemos bastante bien, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo sabía muy bien su procedencia, sabía muy bien a dónde iba, sabía perfectamente quién era el Padre, y nos podemos olvidar en o separar, que sería la palabra correcta, separar al Señor Jesucristo como ser humano, porque Él es Dios. Pero ya el hermano José nos enseñó todas estas cosas, pero como ser humano, hermano, Él sabía dónde ir. Y lo que Él sabía también debería de tener muy en la mente y muy fresco que ellos también vivían. Entonces, hermanos, lo que debemos de preguntarnos, hermanos, como personas, nosotros, hermanos, para saber a dónde vamos, necesitamos saber quién es nuestro Padre. Y en todos los sentidos, ¿a dónde voy? ¿Quién me va a dirigir? ¿Quién me va a mostrar el camino? ¿Quién me va a enseñar en esta vida de la escuela? Debo de saber quién es mi Padre. Y aquellos que no lo tienen, batallan mucho. Y aquellos que lo pierden cuando ya tienen el uso de razón y conocimiento de haber oído y sentido, hermanos, un abrazo y un cariño del papá, lo van a extrañar muchísimo. Pero sí, hermanos, nosotros debemos de saber y tener claro: a donde yo vaya, ese camino debe demostrarlo mi Padre terrenal. Ese es el problema. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, como pequeños, como hijos de nuestros padres terrenales, hermanos, confiamos en ellos a ciegas, y nos toman de la mano y nos llevan a donde ellos van, muchas veces sin decírnoslo, porque en ocasiones no es ni necesario, pero vamos seguros. Y me viene a la mente, hermanos, cómo Abraham se levantó muy de mañana como padre, pero también su hijo, y Abraham no lo despertó, hermano. Abraham no tuvo esa tardanza o ese tiempo de despertar a Isaac,
sino que Isaac, hermanos, confiaba tanto en su padre, porque era un hombre, hermanos, que confiaba mucho en Dios. Y que Abraham, que Isaac había conocido a su padre, hermanos, de todo, y andaba tras de él, y era parte de la vivencia de Abraham, y no tuvo ningún problema por levantarse con él. Y a donde iban, hermanos, si Isaac hubiera sabido lo que le iba a pasar o lo que le esperaba, pues yo pienso que seguiría confiando en su padre. Pienso así. Porque Abraham confió en Dios, como Dios Padre, en que Él le había prometido un hijo y se lo dio. Y me estoy apoyando en las palabras que dijo Abraham cuando ya estaban allá para sacrificar a Isaac. ¿Y el cordero? Dios. Y cuando tenemos un padre así, hermano, seguramente que confiamos. Cuando nosotros vemos que nuestro padre está al tanto de mis necesidades, de mis enfermedades y de lo necesario para vivir como pequeño, uno espera, voy a esperar a mi papá cuando venga de él. Y les digo algo rápidamente, bueno, nosotros en el pueblo, en la comunidad, en el rancho donde nacimos, crecimos, era tan precaria la vida en ese tiempo, hermanos, que los adultos, los padres de familia, algunos que tenían menos que otros, se levantaban muy de mañana y se iban a las montañas o a los cerros, como le llamábamos nosotros, que había una planta que se llamaba lechuguilla. Y esa, hermanos, la cortaban y luego decía, se llamaba ese trabajo tallar, había unas herramientas para sacar el istle, y si usted conoce los estropajos de esos de istle, bueno, eso era lo que se hacía. Y esperábamos con ansiedad, pero también, hermanos, pacientemente. Ansiedad por la necesidad que había, pero la paciencia era, mi papá cuando regrese vamos a desayunar, a comer. Bueno, así se confía en un padre. Y en ese caso, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Entonces, no solamente les estaba mostrando el Señor Jesucristo la confianza que deberían de tener en Él. ¿Por qué? Porque Él iba a mostrar el camino. No solamente deberían de tener la confianza en Él, porque Él era la verdad y lo que más. Él era la vida. Pero lo que sí hay que ver, hermanos, que deberían de confiar, porque el Señor Jesucristo reiteradas veces les dijo cuál era su procedencia. Confiar en Él por lo que habían visto en el Señor Jesús, por lo que habían oído, por lo que les había prometido, por lo que era el Señor para ellos, era su maestro. Pero también deberían de confiar, hermano, porque el Señor Jesucristo dice, voy al Padre. Y si va al Padre, del Padre vino. Y si va al Padre y del Padre vino, es que conoce perfectamente al Padre. Y nosotros no tenemos duda de que nuestros padres nos llevarán siempre a buen puerto. Entonces, hermanos, porque aplicamos a nosotros. Porque si yo no sé, como Tomás, que no sabía dónde va, pues por eso la pregunta. Y si yo no sé quién soy, tampoco sé quién es mi Padre. Y si no sé quién soy, tampoco sé a dónde voy, cuál es mi futuro. ¿Cuál va a ser mi futuro? Ahora los muchachos se lo toman. Ahora los muchachos con cierta irresponsabilidad hacen lo que quieren y comienzan su propio destino y su propio camino y su propia vida y su propio futuro. Pero no es así. Nosotros debemos de seguir dependiendo de nuestro Padre terrenal, porque, hermanos, de eso depende mucho la formación. Y dependiendo de nuestros padres y haciéndoselo saber
y haciéndoselo sentir a nuestros padres, nos vamos a ser responsables de nosotros. ¿Cómo? Bueno, me falta esto, me falta aquello, en la escuela me piden esto y aquello. Entonces nuestros padres se tienen que hacer responsables de nuestra vida, en lo que nos formamos. ¿Para qué? Pues para tener un padre así, como Isaac lo tenía, para tener un padre, hermanos, que podamos confiar en él y que podamos decir por las noches: mi papá me cuida, si voy con él voy seguro, voy confiado, sé que no me va a faltar nada, sé que si no llevo voy a pedir. Y esa es, hermanos, una de las cosas que se han perdido en la vida. Pero también, si hablamos de nuestro Padre Celestial, también se ha perdido la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque saben que existe, pero no lo conocen. Saben que hace falta, porque la mayoría de las personas suplican a Dios en un momento crítico de responsabilidad, de necesidad, de apremio, de dificultad, se acercan a Dios. Incluso, hermano, estaba escuchando los nombres de las personas que pidieron oración. ¿A quién? ¿Pedirle a quién? A Dios, porque están enfermos, porque tienen enfermos, porque tienen necesidad. O sea, sí saben que existe Dios, pero como Tomás dice: pues no sé, Dios sabe el camino para llegar a Dios, pero tampoco se busca. Y los muchachos de ahora, los jóvenes de ahora, están tomando su propio camino, su propia verdad, por decir. Claro que sí, porque cuando ellos hacen algo, dicen: lo estoy haciendo con conocimiento de causa. Y nosotros, hermanos, por quitarnos a veces un peso de encima, pues quién sabe dónde andar. Pero Dios Padre siempre supo de las necesidades del Señor Jesucristo como su Hijo natural. Jesús, no Dios, es en este sentido. Las necesidades que tenía el Señor Jesús, que cuando resucitó a Lázaro, él le dijo a Dios Padre: yo sé que siempre me escuchas, y sé que siempre me ayudas, y sé que siempre estás conmigo. Pero yo le digo que no. Él sabía que Dios estaba al tanto de las necesidades de Dios. Pero debemos de, nosotros, hermanos, pues ya nosotros grandes tenemos un padre mayor, un padre adulto, un padre anciano, y ya estamos para cuidarlo. Pero los muchachitos ya han perdido esa delicadeza, ya han perdido ese amor por los padres. Hay que buscarse. Hermanos, y también, hermanos, debemos de saber, para adentrarnos nosotros, la procedencia no solamente de nuestros padres que conocemos ahora, sino la procedencia desde el principio. Porque hubo cosas y casos, hermanos, que nos atañen a nosotros. Hubo situaciones que pasaron, hermanos, que nosotros alcanzamos y nos perjudicó, sin culpar a Daniel. Entonces nosotros, hermanos, debemos de saber nuestra procedencia y qué sucedió, y lo sabemos, pero no es malo recordarlo para poder hilarlo con lo que yo quiero decir ahora. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le dijo, después del pecado de Eva, de Adán y de Eva, hermanos, el Señor Jesús, dentro de estas cosas, en el capítulo 1, versículo 28, el Señor les dio todavía en el huerto de Edén alguna responsabilidad. Dice ahí en Génesis 1, versículo 28. Y creó Dios al hombre, aún con la santidad y la pureza que tenían esta pareja, hermanos. Y creó Dios al hombre desde el 27, hermanos. A su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Como padre, los bendijo Dios y les dijo: fructificar,
multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señorearse en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, fructificarse es aumentar, fructificar en todos los sentidos, pero en este caso Dios quería una familia. Dios quería que se llenara la tierra de seres humanos, con la calidad y la santidad y la pureza de estas dos personas. Hermano, dice la Escritura, hermano, que Dios les dio el permiso antes de que cayeran en pecado, de que tuvieran una familia. Una familia, hermanos, que fuera numerosa, pero también que el fruto fuera de calidad, en ese sentido espiritual que hablamos. Que sea una familia de la santidad, de la imagen y de la semejanza de Dios. Ese era el propósito de Dios. Eso era lo que había en su pensamiento el Señor para una generación de esa calidad de vida moral y espiritual. Que se llene la tierra, pero que sea la imagen nuestra, que sea nuestra semejanza. Pero no sucedió eso, no pasó eso, sino que estas personas, hermano, pues transgredieron los mandamientos de Dios, los requisitos de Dios, y pasó lo que tenía que pasar, que fueran botados del huerto de Edén. Pero bueno, eso ya lo hemos visto. Ahora bien, ¿pero qué nos atañe? O sea, ¿en qué nos perjudicó a nosotros? La Biblia, hermano, nos enseña que después de su transgresión, en este sentido de la idea de Dios de tener una familia con esas características, hermanos, ya no fue posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pecado, hermanos, que ellos cometieron no daba lugar a la santidad que Dios quería, que Dios requería en las familias. Entonces nosotros, hermanos, pensemos que nosotros como seres humanos no era para que estuviéramos así. Viviríamos, sería familia. Si la tierra se llenaba, alcanzaríamos nosotros, pero no sucedió lo que Dios había pensado en esta vida. Lo que sucedió, hermanos, es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, allá en Romanos. Vamos al Nuevo Testamento. La carta que escribe Pablo a la iglesia que está en Roma. Y vamos a ver, hermanos, ahí en el capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Nada más el 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, miren lo que sucedió con la transgresión de los mandamientos de Dios desde el principio de los tiempos. El pecado entró al mundo por un hombre y así todos nos contaminamos, en el sentido de que alcanzamos todo la generación humana. Debemos de saber de dónde venimos, con nuestros padres en la tierra, pero también nuestra procedencia y por qué lo del pecado y qué hacer para que esto, hermanos, pueda tener una solución delante de Dios. ¿Qué hacer con el pecado? Bueno, pues hay que buscar esto, porque, hermanos, cuando nosotros como hijos sabemos y confiamos con nuestro Padre, entonces también vamos dándole mérito
y vamos viendo, hermanos, los sacrificios de nuestro Padre natural en esta tierra, y vamos beneficiándonos de lo que hace Él desde pequeños, y también, hermanos, debemos de dar, hermanos, un lugar muy especial en nuestra vida. ¿Cómo? Bueno, primeramente siendo agradecidos con nuestro Padre. Que el afán que hace con nosotros, el trabajo y la responsabilidad que muestra a través de nuestra vida como pequeños, hermanos, se convierta no solamente en agradecimiento, sino que se convierta en amor. Por esa convivencia tan frecuente y tan cercana, hermanos, que tenemos con nuestro Padre, que aprendemos a amarlo, entre más lo conocemos, más amamos a nuestro Padre. Y en esa formación que los mismos padres nos dieron, hermanos, vamos llevando en nuestra mente, y eso se escucha en todos los comerciales. Pero cuando esté grande, yo cuando esté grande. He escuchado a algunos artistas, a algunos deportistas muy renombrados que dicen: ahora le di a mi madre, o le hice una casa, porque antes mi madre no tenía nada. Escuché de un futbolista que fue allá, en la capital del fútbol, a Brasil, y fue con un señor que todavía vive, y llegó y le dijo gracias por el par de zapatos de fútbol que me regalaron. Y llegó, no solamente por algo, le mostró su agradecimiento, sino también llevándole algunas cosas. Agradecimiento. Nosotros también debemos de conocer a Dios como nuestro Padre, para saber qué hacer cuando Él nos llena de tantas bendiciones. Seguir amando a Dios, hermanos, porque Él ha hecho y hace todos los días y a cada momento por nosotros cosas que a veces ni siquiera tomamos en cuenta. A veces, y claro, que es de tener gozo y comodidad y momentos agradables cuando uno dice gracias a Dios por el trabajo que tengo. ¿Por qué ha cambiado mi vida? Porque ha cambiado mi vida, gracias a Dios. Pero no, hay ocasiones, hermanos, que el trabajo lo tiramos, lo gastamos o malgastamos, incluso, hermanos, nos vuelve hasta suerte. Y no, hay que darle gracias a Dios. Porque si hay algo que el Señor nos regaló, hermano, fue esto, que no había por dónde. Pudiéramos, hermanos, zafarnos, quitarnos, deshacernos de ese pecado, hermanos, que entró desde el principio de los tiempos por un hombre. No había nada. Y el Señor desde un principio, hermanos, abrió la posibilidad de que nosotros como seres humanos pudiéramos tener una esperanza. Para el pecado cometido por un hombre había que morir un hombre para remediar nuestra necesidad espiritual. Pero también otro texto muy conocido, el capítulo 6, versículo 23. Pecadores son. Esto es un hecho. Versículo 23. Hermano Jorge, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque lo que sucedió al principio, hermano, nosotros, sin haber estado en el huerto de Edén, sin haber oído literalmente la recomendación de Dios, nosotros, después de mucho tiempo, después de muchos años, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros estamos en pecado. También Pablo les dijo lo mismo en el capítulo 5. Entonces, hermanos, debemos de tener claro eso, que somos pecadores, y que para que esto pueda
tener un comienzo espiritual de otra manera, hermanos, debemos de recurrir a la dádiva de Dios. No hay más. Y si no conocemos a Dios, ¿cómo amarle? ¿Cómo creerle? ¿Cómo caminar con Él? ¿Cómo confiarle? Sé que existe, pero no sé cómo es. Es como cuando un niño es abandonado por los padres o por el padre. Y igual sucede, pero cuando me refiero al padre, al hombre, al varón, hablamos de los dos cónyuges. Si hay un niño, un joven, un adolescente que no conoce al papá, ¿cómo agradecer? ¿Cómo amar a quien no conoce? Porque el amor, hermanos, emana del cuidado, emana del cariño, es parte del desvelo, es parte de los planes que tiene la familia, el padre en este caso. Pero ¿cómo amar a alguien que no conoce? Entonces, hermanos, para que esto tenga efecto, hermanos, debemos de aprender que la paga del pecado es muerte. Y las gentes, hermanos, deben de conocer pecado de qué es pecado. Pues algunos a lo mejor también nos hacemos los desentendidos y no sabemos qué es pecado. Debemos de saber qué es pecado y contra quién, qué debo hacer para que esto tenga una solución. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo aprender de Dios? Pues interesándonos en el eterno, interesándonos en alguien que no puedo ver, pero sí puedo oír. Y al oír, hermanos, dijo Job, ahora mis ojos te ven, porque de oídas te conocía solamente. Sabía que existe, diría Job, y sabía que eres bueno, y sabía de tu grandeza, pero en los momentos de dificultad se duda. No sé, hermanos, luego hay cristianos que no escuchamos, sino para decir eso necesito hacerlo personal, que he escuchado. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pues porque eso es, así es la vida. Así es más, ¿por qué a mí no a otro? ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros provocamos esto, esa es una. Otras veces es por terceras personas. Otras veces es porque es la misma naturaleza en la que vivimos, en el mundo mismo. Aquí lo que hay que ver no es buscar el culpable, sino quién puede remediar mis males. Por un hombre trae pecado al mundo, pero la dádiva de Dios está ahí también. Entonces, no hay que buscar eso. ¿Por qué a mí? Y luego nos encerramos en una burbuja de sentimientos en los cuales digo, yo estoy haciendo las cosas bien, pero quién sabe a la luz de las escrituras que también es bien. A mí me parecen bien, pero quién sabe si Dios diga lo mismo. Y si así fuera, si estando bien me va mal, si así fuera, Dios dio y Dios quitó, diría yo. En todo sea el nombre de Dios. Yo ya estoy para ser sacrificado, pero yo sé que el juez justo me dará la corona de la vida. Confianza, hermano. Paciencia, fortaleza, hombría. No hay otra. Porque si vemos estas historias y estos diálogos con Dios, hermano, siempre va cayendo el ser humano en que Dios tiene la razón. Habacuc dijo lo mismo,
En su momento de sufrimiento, ¿por qué voy a aguantar todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver yo estas cosas? Terminaría diciendo, aunque todo falta, yo seguiré confiando en Dios. Jeremías dijo en su trabajo, no voy a hablar más de ti. Pero el mismo Jeremías dijo, hubo algo dentro de mí. Quise luchar contigo. Y es diferente porque hay alguien que dice, ¿por qué se peleó Jeremías con Dios? No, no es cierto. Luchó con Dios, no contra Dios. Luchó por Dios. Y Jeremías dice, me vences. Quise dejar de predicar, quise dejar de llevar tu mensaje, pero no pude, me vences. Siempre vencerás. Acate yo las ordenanzas o no, Él siempre será el vencedor. Pero debemos, hermanos, saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo para Dios? Y los que frecuentamos la congregación y la iglesia, los que compartimos las necesidades y las glorias de la iglesia, los que compartimos los alimentos, los que compartimos la palabra de Dios en sus momentos, hermano, debemos aprender. Porque el ser constante, el ser cooperador, el ser trabajador, el ser luchón, no es eso lo que nos falta. Es una parte de nuestra vida en esta tierra. Es una parte de nuestra responsabilidad que tiene mucho que ver con la salvación, pero no es la salvación, es el trabajo de Dios. Es un trabajo para Dios en la obra del Señor. Es el trabajo que Dios nos encomendó a hacer en esta tierra. No es lo único que es. Un buen hijo, hermanos, es aquel que provee para su padre. En todos los sentidos. Dice Pablo en los Efesios, es el primer mandamiento común. Y hay una relación y una responsabilidad compartida en ese sentido. Por eso le digo que el padre y el hijo debemos de ir de la mano. Para que en los tiempos complicados podamos tener una mano que nos levante y que nuestros padres tengan una mano que podamos darle para ayudar. Así es Dios. Dios no ha escondido sus brazos, Dios sigue con los brazos abiertos a ayudarnos, a apoyarnos. Entonces, hermanos, ya vimos que el pecado comenzó desde el principio de los tiempos por la transgresión de Adán y Eva, pero también, hermanos, nosotros debemos de buscar a Dios para saber qué hacer. ¿Qué hacer? Si ya por el pecado que se llevó a cabo en el huerto de Edén, ¿qué hacer nosotros? Bueno, nosotros ya somos cristianos. Nosotros, hermanos, ya fuimos perdonados por nuestros pecados. Pero hay algo más que podemos hacer. Romanos capítulo 6, versículo 1. Hermana Sergio, por favor. Y leemos del 1 en adelante. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. El apóstol Pablo, hermanos, dice la Escritura, justificados pues por la ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entendemos ya nosotros como cristianos que por gracia, hermanos, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por la gracia, por el regalo, por el amor de Dios en Cristo Jesús. Y que la gracia de Dios sobrepasa, hermanos, todo pecado, todo entendimiento. La dádiva de Dios, hermanos, es enorme, grandísima. Y el apóstol Pablo pone así: y porque la hay, y porque sobreabunda la gracia de Dios, ¿vas a seguir pecando? Y eso es lo que nosotros, hermanos, ahora como cristianos, que entendimos perfectamente que el pecado comenzó desde el principio, que nosotros éramos pecadores y que fuimos justificados, hermanos, por el amor de Dios en Cristo Jesús, seguiremos pecando. Para que la gracia de Dios, hagan de cuenta, se haga de manifiesto. Para que la gracia enorme de Dios venga a quitar los pecados diarios míos. ¿No creen ustedes, hermanos, que estaríamos como probando a Dios? ¿O tomando no tan en serio la gracia de Dios? Porque, hermanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando? ¿Seguiremos haciendo atrocidades que van en contra de Dios para que la gracia de Dios se vuelva a manifestar en mí? Lo que nosotros entendemos, hermanos, dice, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Lo que el apóstol Pablo nos lleva en este sentido es ver la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por causa del pecado nuestro, el Señor Jesucristo murió. Entonces, hermanos, a nosotros no nos resta más en todo lo que dice Pablo, porque es como un tómalo y analiza. No lo pases por alto. Del capítulo 6, del versículo 1 al 7 es: compara la gracia de Dios. Compáralo con tu pecado. Compáralo también con tu dejadez de no estar al tanto de tu vida como hijo de Dios. Compáralo. Y Pablo lleva a los hermanos de Roma a decir: por la muerte de Cristo, Él perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros debemos de morir al pecado, aún siendo ya bautizados. Ya el pecado debe de quedar muerto. Y algo que queda muerto ya está inerte, ya no existe nada. Hermanos, hay cosas tan fáciles de borrar de nuestra vida
que parece que recalcamos con la pluma o el lápiz para que sigan. Hay vocabulario, hay actitudes, hay maneras de hablar, hay maneras de vestir, hay maneras de conducir, hay maneras de ir formando nuestras familias que luego le corresponden. Y cuando no se hace esto, hermano, pues sí. Hermanos, Dios quiso desde el principio de los tiempos hacer una familia a su imagen. Y eso nos resta mucho. Si ya quitamos algunos hábitos que teníamos como seres humanos y que era una costumbre de vivirse diario, te sales del trabajo y haces esto, te vas al pueblo y haces esto, y luego te vas con los amigos y tienes un vocabulario diferente, y vives esto, y andas trasnochando, por ejemplo. Eso ya se quitó, pero hay cosas del mundo que no podemos quitar de nuestra mente. Y no hemos podido renovar nuestras conciencias. Ser un cambio, ¿verdad? Se lleva tiempo, pero si no comenzamos, no nos vaya a sorprender la muerte, hermanos. Y todo lo que se hizo en Cristo Jesús, y todo lo que pudimos hacer nosotros hasta sacrificar nuestra vida antigua, no se quede nada. Y el trabajo de formación de nuestros padres se quede nada. Solamente porque no poner atención. El Señor Jesucristo tenía muy claro. Era un ser humano. Él pudo no contaminarse con el pecado de este mundo. Él lo pudo hacer. Porque tenía, hermanos, en mente cumplir con la obra que Dios le había encomendado. Porque tenía en mente la salvación de todos los seres humanos. Porque tenía en mente a usted y a mí, y hay que verlo así. Porque así es. Por eso el Señor se mantuvo hasta la muerte en santidad, íntegro. Y pasó por todos los problemas al grado tal que el mismo maligno trató de tentar. Nosotros podemos, hermanos, hacer de nuestra vida ¿cómo se le llama? Cuando haces un diario. Puede ser un diario, no, pero es como cuando haces para tener y para cuidar, ¿cómo se llama? Bueno, tiene uno. Pero bueno, no voy a hacer, no voy a tratar de hacer, esto voy a hacer, escrito, hermano, escrito, o hacerlo, ponerlo acá, para un plan, pero es otra cosa que quiero decir. Es como tener un carro y darle mantenimiento todos los días y me falta para la bitácora. Una bitácora. Así de todos los días. Estaba pensando, hermanos, en no levantarme a ver qué sale. Porque muchas cosas van a salir que no voy a poder solucionar. Muchas cosas van a salir que no voy a poder alcanzar. Muchas cosas van a salir que no voy a poder comprar. Muchas cosas van a salir que no están a la altura de mi economía, si lo vemos por ese lado. Muchas cosas van a salir que te van a provocar a la ira. Eso no es correcto. Nosotros debemos, no es sano, no es propio. ¿A dónde vas? Pues a ver, ¿qué planes tienes para hoy?
y lo que se quedó de tarea en el trabajo, ¿cómo lo dejaste? ¿Cómo lo vas a comenzar? ¿Cómo vas a ir a trabajar sin pan y sin cuchara en el caso nuestro? ¿Cómo vas a ir a trabajar si la computadora te falló ayer? Le dije a unos oficiales, digo, hoy llegó ayer camisa de trabajo, no, pero eso se arregla desde ayer, desde un día antes. Y no es que sea mejor, pero si hay algo que le digo a mis hijas, es que desde un día antes organicen su ropa para el domingo, porque el domingo no hay otra cosa que hacer. Se me olvidó la tarea, los muchachos de la escuela. Lo traje. Eso es importante. Entonces, hermanos, si nos olvidamos de cosas materiales y que usamos todos los días y que son necesarias para terminar o comenzar nuestro trabajo diario, yo creo que me olvidaré de pedirle a Dios que me cuidara, que me diera fuerzas por todo lo que le pedimos. Porque sí es una larga vida o una larga lista de súplicas a Dios, pero también hay agradecimiento. Entonces, hermanos, nos levantamos tarde y no hubo tiempo de orar al Señor. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tengan confianza. Síganme, Tomás. Voy al Padre. No hay otra ruta, no hay otra vía, no hay otro camino. Si nosotros estamos buscando la vida eterna, nos vamos a comenzar con lo necesario que tenemos aquí en la vida. ¿A dónde voy? Al trabajo. Pero no sé por dónde está. Va a seguir a lo más. Pero si vamos a Dios, pues tengamos la seguridad, como el Señor Jesucristo, voy al Padre. Voy al Padre. Y si voy al Padre, síganme. Voy a adorar a Dios, voy a encontrarme con el Señor. Dios proveerá esa. Yo te conocía de mucho tiempo y de oídas más, pero ahora mis ojos te ven. Yo había sufrido mucho tiempo, pisoteaban la ley, la justicia, y se decía y se hacía, y pasaban tiempos difíciles, y la sociedad estaba por la calle de la amargura, pero voy a seguir confiando en ti, Señor. Dijo Habacuc. ¿Qué vamos a decir nosotros? Ya es tiempo de acostarnos y de hacer un plan para mañana. Es tan simple las cosas que podemos hacer, hermanos, para no caer en esto. Comenzando como una rutina, como un ejercicio, lo vital, lo de todos los días. ¿Para qué, hermanos? Para no olvidarnos. Para levantarme, acostarme y decirle al Señor: cuídame. Y termino diciéndole algo. ¿Sabe que mi papá se levanta de su cama? Ya no ilvana ni organiza su oración, pues no es el Dios y el Espíritu Santo que tenemos y que acomoda las cosas, la oración y la confidencia en la oración con Dios. Dice mi papá así: no te vayas tan lejos, ya no te vayas rápido, porque ya no tienes nada. Palabra así, fuera de orden, pues no se le olvida que no te vayas rápido, no te asustes. Entonces, hermano, Dios va despacio. Dios va caminando con nosotros una vida aquí en esta tierra, todos los días. Nosotros luego a veces somos los que no queremos. El apóstol Pablo dijo: no es que ya no haya alcanzado, yo voy a alcanzar. Es cierto lo que está allá. Quería, hermanos, Pablo llegar a la altura
del Señor Jesús.